Yo creo que hay, desde mi perspectiva en esto, Sí. es que la idea de cerrar la ESIME Culhuacán no llego a atinar si es que es una petición legítima de estudiantes o si esto sigue siendo una inducción desde el gobierno federal. Ajá. La hipótesis que yo he sostenido desde el movimiento es que este movimiento nace de una manera espontánea por parte de los estudiantes, sobre todo de las vocacionales. El movimiento después es organizado desde la cúpula del gobierno federal, desde Gobernación, en un discurso que trata de inducir que el Politécnico está en una grave crisis y que el Politécnico tiene que refundarse. Y para ello hay una conclusión. Se descabeza al Politécnico en 20 y tantas direcciones, que les entregan la renuncia de estos. Y en el caso de ESIME, con una terna construida ya y que estaba en dirección general, esta terna finalmente se desintegra con la caída de la doctora Bustamantes, y durante un año, bueno, casi un año, no sé, entonces se da todo un proceso en el que es muy difícil integrar una terna para poder elegir a un director, y aquí se da la lucha entre una visión que se dice democrática y que piensa que a partir de la democracia puede construir nuevas soluciones o alternativas en la vida de la escuela. Y a mí me parece que lo que organizan más que nada es un proceso electoral mal hecho, en el cual no emergen en esa lucha líderes que pudieran hacer la transformación de la escuela. Porque el problema de la transformación de la escuela, en mi opinión, no está en la dirección de la escuela. No está. Para mí, el problema de la escuela está en el aula. Es decir, nos quedamos con un viejo modelo de profesor y con un viejo modelo de estudiante. El viejo modelo de estudiante es un viejo modelo que emerge desde la educación secundaria e incluso desde nuestra propia vocacional, aunque nuestra propia vocacional es buena, pero el estudiante sigue con el modelo de ser conducido y llevado por un profesor. Sí. En un mundo en el que lo que sobra es información, y un profesor que no ha llegado a integrarse a un nuevo mundo donde la información sobra y él ya no puede ser un traductor entre un texto o sus apuntes y lo que tiene que transmitir al estudiante. Entonces, esa transformación que en este momento tiene al estudiante con genuinos malestares porque no encuentra en la educación una salida a sus problemas naturales y personales. No entiende que después de salir de esta escuela tiene un futuro, tiene una vida económica satisfactoria y tiene una realización personal como profesionista. La escuela ha fracasado en eso. Hoy vivimos una crisis en donde esa es una realidad. Y estudiantes y profesores han identificado y siguen identificando que el problema está en quien dirige la escuela. Y yo creo que esa es una visión que es equivocada. El modelo tiene una complejidad tal que hay que reformar el modelo. Y esa reforma tiene que venir desde abajo, sí con una participación democrática, pero yo no la entiendo. No entiendo a la democracia como una participación electoral. Tan es así que la democracia en México, vista como un proceso electoral, pues nos muestra que está fracasada. Y el ejemplo claro pues es Peña Nieto, o Calderón, o Salinas de Gortari, o el que quieras, Echeverría, o el que quieras.
México no ha logrado instalar una democracia, ha instalado procesos democráticos corrompidos y falsos. Esos mismos procesos corrompidos y falsos ocurrieron aquí. Por ejemplo, en ciertos departamentos votaron por ciertas personas y los consejeros, siendo incongruentes, no obedecieron a su comunidad con esto. El día de ayer yo defendía al consejo como institución, no como personas, entendiendo que cuando alguien decía el corrupto consejo, debió haber dicho el corrupto consejero fulano de tal, ya sea estudiante o profesor, que no acató el voto de su departamento en profesor o en estudiante. Y una incongruencia y una división que yo creo observé entre aquel grupo de profesores y estudiantes que han manejado el discurso democrático, en el que estuvieron a punto de reventar nuevamente la terna. Seguramente con un malestar genuino que todos tenemos. ¿Cómo es posible que haya llegado a la terna el maestro Becerril? ¿No? Yo sí. Coincido con eso. Sí. Pero cuando observas que por el caso de que Monroy empieza a dar un discurso en el que o somos los tres, o cerramos la escuela, o impugnamos, dices, no hay consecuencia porque, como yo lo dije, ganaron 3 de 2, es decir, 2 profesores que en otras condiciones no hubieran tenido opción a través de los mecanismos de negociación que se siguen dando en el consejo. Sí. Y en ese sentido, muchos consejeros y muchos profesores no entendieron que el movimiento estudiantil debió haber producido un cambio de actitud, porque finalmente la protesta del estudiante fue genuina. Ahora, eso no quiere decir que en esa protesta genuina no hayan sido usados, ¿no? Entonces, entregamos una terna que es de 2. Sí. Porque prácticamente, bueno, yo pienso eso, no lo puedo asegurar, que las posibilidades del maestro Becerril son pocas. Y entonces tenemos solamente 2 candidatos. Que yo creo que son 2 candidatos respetables en términos de que tuvieron el voto mayoritario de un sector importante estudiantil, que no me queda muy claro si esas votaciones fueron genuinas o fueron inducidas desde el grupo de profesores, ¿no? Sí. Que están buscando posicionarse en este movimiento, ¿no? ¿Sí? Caso específico, Carlos Morales, para hablar de un hombre en particular, ¿no? Sí. Carlos Morales es un hombre que no merece mi consideración porque como profesionista es un economista que vive de una escuela de ingeniería. Entonces es muy cuestionable desde mi punto de vista la influencia que debiese tener, pero la tiene. Y entonces en ese sentido el discurso de que la democracia per se, que yo la entiendo planteada como está, como un proceso electoral, sea la solución de una mejor escuela, para mí es falsa. Para mí es falsa. Porque no es escogiendo ni incluso al mejor hombre para que dirija la escuela que lo va a poder dirigir. Porque ya hay un proceso de intereses entre los profesores, ¿no? Que si esos profesores no cambian, no se va a poder instalar un cambio. Y yo creo que aquí lo que tiene que venir es un recambio generacional en profesores que van a tener que ser ustedes los jóvenes, pero con una actitud distinta, con una idea diferente. Que el mundo podía ser mejor sin la voracidad del capitalismo. Y aunque la historia demostró que el socialismo impuesto por la Unión Soviética y desde la caída del muro de Berlín se cae todo un modelo en el que jóvenes de la generación de Druso y de la mía soñamos con un mundo mejor.
y que fue parte también de un idealismo en México con el desarrollo de lo que fue la Revolución Mexicana y después las consecuencias de esto hasta Lázaro Cárdenas, prácticamente hasta Lázaro Cárdenas. Yo veía en Druso un hombre soñador, pero el caso de Druso es el caso de muchos profesores que se quedaron en una parte de la vida académica en la que solamente, en el mejor de los casos, imparten un curso o una clase, en el mejor de los casos, pero que su actividad como profesor no va más allá de eso. Y yo creo que Druso se equivocó terriblemente al insertarse dentro de un movimiento que hicieron los estudiantes, influir muy fuerte dentro de la escuela, pero impedir la discusión, que es la riqueza de la democracia, ¿no? Sí. La democracia surge en Grecia y entonces, si nosotros nos referimos a su nacimiento, la democracia es un acto académico de discusión y de controversia para encontrar mejores y nuevas ideas a diversos problemas. Entonces, lo primero que hace en esta escuela es cerrarse y no permitir la discusión. Y después defienden un proyecto de refundación del Politécnico, inducido desde Gobernación por el gobierno federal, con el discurso con el que han destruido todas las instituciones que se crean para el pueblo, en la que se dice vamos a refundar el Politécnico y con esto pudiera entonces acabarse con la educación pública, laica y gratuita, y con las prestaciones de los profesores que impedirían a una nueva generación de profesores poder vivir dignamente haciendo un trabajo digno y de alta calidad. Entonces, cuando tú ves que una persona que toda su vida ha sido o ha pensado de izquierda y entonces un día se confunde o yo ya no sé qué pensar, ¿no? Sí. Ajá. Es un agente de gobernación, entonces tú dices, no, espérenme, esto no puede ser. Yo lo aceptaría de una persona cuyas convicciones son esas, porque es una gente que vive en la derecha, porque cree que hay que privatizar todo y porque así piensa. Pero una gente como Druso, que además se posesiona como el poseedor de la decisión de quién es moralmente bueno y quién es inmoral, y él es entonces el rector. Y él dice, estos son corruptos y estos no lo son. Entonces, es ahí cuando yo intervine y yo denuncio esta parte, porque es muy fácil desde la comodidad de no hacer, de hacer muy poco en la academia, erigirse en el árbitro de la moralidad, de lo bueno y de lo malo. Entonces, bueno, lo que creo que le pasó a Druso es que finalmente toda una trayectoria de vida, de denuncia, digamos, ¿no?, con la que yo estoy de acuerdo, de rebeldía hacia el sistema, un día se somete, yo no sé si por corrupción o porque su envejecimiento ya llegó a tal grado, ¿no?, que tiene arteriosclerosis en el cerebro y no entiende que el gobierno nos quiere hacer lo mismo que le hizo al sistema tecnológico. Lo descabezó, lo destruyó, y hoy es un sistema que plantea muy claramente el que el estudiante se quede sin educación gratuita, que empiece a pagar y los profesores se quedaron sin prestaciones y sin nada, con el fin de hacer económicamente menos caro un sistema educativo que es del pueblo, y que yo he dicho, el Politécnico y el sistema de educación tecnológica la construye Juárez a balazos. Y yo he dicho, el Politécnico se ha defendido a madrazos, a madrazo limpio, sí. Punto. Y entonces, ¿qué es lo que el pueblo va a hacer? Bueno, espero que así ha sido la historia. Cuando venga y se atente contra el Politécnico, pues lo van a defender. Solo que este gobierno es un gobierno que tiene una habilidad brutal. Y lo primero que hizo con las vocacionales es permitir que en educación superior la mitad de la matrícula vengan de la boca y la mitad no. Esto dio como consecuencia que los que entran ya a las escuelas superiores como estudiantes ya no son politécnicos genuinos que tengan la idea clara de que es un politécnico,
sino que ya pueden venir de la UNAM, de la Salle, de donde quieras. Y entonces empiezan a acuñar la autonomía para el Politécnico, la refundación para el Politécnico. Y con eso no se dan cuenta que al denostar a las instituciones, al Consejo, donde obviamente hubo, yo no sé, bueno, yo podría llamarle corrupción o le podría yo llamar el viejo sistema de intereses e impuestos que no cambió un ápice. Pero esa es nuestra realidad. Y a 100 años de la fundación de la ESIME, ¿no? Lo que esta ESIME entrega es una terna muy flaca que quién sabe qué le pueda pasar, ¿eh? Quién sabe qué le pueda pasar. Y ante la posibilidad de la impugnación, ¿qué tanta esta impugnación es por la búsqueda de un nuevo proyecto? ¿No? Que yo digo, ¿cómo podemos tener un nuevo proyecto si lo que está fallando son los cimientos, es la base? Por ejemplo, los estudiantes dicen, el profesor fulano de tal me cobra, no me enseña, no me da. ¿Eso lo va a cambiar un director? ¿O lo debe de cambiar un estudiante desde abajo denunciando y diciendo no voy a permitir que eso pase? El profesor me tiene que dar la clase, tiene que ser su mejor esfuerzo. Y bueno, puedo comprender que su mejor esfuerzo no sea el que me dé lo que me tenga que dar, ¿no? Pero lo que no puede hacer es cobrarme, ni prostituirse. Y mucha de la discusión que hubo por parte de los estudiantes, mucho de la queja, fue este es un sistema que tiene serios problemas. Pero lo grave del asunto es que teniendo esos graves problemas, esta institución, comparada con otras, es una institución muy buena. Entonces, yo diría que lo que vimos es un reflejo de nuestra realidad, una fotografía de lo que somos. A 100 años, eso somos, como estudiantes y como profesores. Una última pregunta, profesor. ¿Cómo ha sido su participación en los precongresos que han surgido en la Superior de Economía? Se han platicado que su participación ha sido muy enérgica en ese sentido, pero qué mejor que usted nos lo platique. Bueno, lo primero que yo hice es un análisis que trató de ser objetivo y numérico acerca de qué es el Politécnico en comparación con el resto de instituciones de educación superior. Sí. Entonces, digamos, cifras más, cifras menos, el Politécnico ha producido alrededor de 800,000 ingenieros en su historia, que es la cifra más alta de profesionales en el campo de la ingeniería en la historia del país. No se puede entender el desarrollo del país hasta este momento sin la ingeniería que ha propuesto los ingenieros egresados del Politécnico. Entonces, en una etapa en la que Cárdenas expropia el petróleo y funda el Politécnico como una institución que tiene que ser al servicio de la patria, entonces produce técnicos para el servicio de un modelo industrial que hoy está prácticamente liquidado por las transformaciones que están planteadas. Entonces, en el aspecto de producción de ingenieros, podríamos decir que somos una institución que ha hecho su trabajo y que comparativamente con otras instituciones, pues ha producido ingenieros de excelentísima calidad. Si nosotros decimos a dónde está el Politécnico en términos numéricos, si lo comparamos con instituciones en el mundo por parámetros que están establecidos por diferentes organizaciones, el Poli está como en el lugar 500. Debería ser el MIT de México, sí, y estar dentro de las primeros 20 instituciones del mundo, porque somos una economía que es la economía 13 y hemos ido de la 10 a la 13. Entonces, en cifras relativas, México debía tener una institución donde una escuela como el Politécnico debía estar entre las primeras 20 instituciones. Y el reto es que lo logre en términos de 10 o 20 años. En el caso del posgrado y de la generación de conocimiento, es más claro que el agua. No existe ninguna institución en el país que produzca más que nosotros.
Esto no quiere decir que lo que estemos produciendo sea lo que el país necesita, sino que producimos con las reglas que impuso el sistema científico mexicano a través de CONACYT. Ahora bien, si el discurso es vamos a un congreso politécnico refundacional, resolutivo y obligatorio, entonces, ¿por qué solamente hay que refundar al Politécnico, no al resto de las instituciones? Muy sencillo, porque para el gobierno federal el Politécnico no tiene sentido en términos de un modelo de desarrollo industrial que no atiende a las necesidades del pueblo, sino a las necesidades del gran capital, donde si yo te digo, oye, diseña motores, ¿para qué quieres diseñar motores? Esos vienen diseñados, los vamos a construir en México y requeremos gente que se integre al proceso de maquiladoras, de producción de bienes y servicios con capital que viene de fuera. El pretexto de cuestionar la calidad del Politécnico ha sido la estrategia del gobierno federal para acabar con Pemex, con Comisión Federal de Electricidad, con las grandes empresas y con el sistema educativo. Y ahora van por la salud. Entonces, mi participación es decir, la defensa del Politécnico tiene que darse en términos de que tiene que ser una institución que le sirva al pueblo, pero la defensa solamente se va a dar si el Politécnico hace lo que hizo. No pegó en el pueblo que el Politécnico esté en crisis. Por una razón muy sencilla. En las familias mexicanas, en 800,000 familias más o menos, no sé qué cifras sean, pero de ese orden, si pensamos en un egresado por familia, en esas familias hay un conocido o un hijo o un primo o un hermano que salió del Poli y la gente dice, oye, no, este cuate, pues los del Poli son buenos. Entonces el discurso de que el Poli está en crisis no pegó, no obstante que a nivel nacional y en cadena nacional se dio todo un foro de denostación hacia el Politécnico y hacia la necesidad de reformarlo. Entonces, lo primero que yo he tratado de hacer como estrategia es decir, no, somos los mejores de México. En términos relativos, no somos los mejores del mundo, pero debiésemos estar entre los primeros 20 del mundo. El gobierno federal tiene la obligación de dar las condiciones para que sus jóvenes asciendan a la tecnología y a la ciencia de alta calidad para que puedan tener desarrollo. Bueno, la crisis de los jóvenes es brutal. 130,000 jóvenes fuera de la UNAM este año, de 140,000 que solicitan ingreso a la UNAM. Ahorita, el domingo pasado, se fueron a la calle 130,000 porque se van a recibir 11,000. Y lo mismo va a pasar con el Poli. Ahí la solicitud está del orden de 100,000 y se van a quedar 10,000. Es decir, tú agarras y sumas esas dos cifras y dices, bolas, 240,000 jóvenes se van a la calle y 20,000 entran. Dices, la crisis de los jóvenes es terrible y obviamente tiene que protestar. Pues claro que tiene que protestar, pero lo paradójico del asunto es que la protesta no está en término como se había dado inicialmente, mejores escuelas, mejor educación, mejores cursos, más matemáticas, sino queremos decidir quién es el director. Es una contradicción. Sí. Pues bueno, hasta aquí esta entrevista. No sé si quiera decir algo más. No, agradecerte tu entrevista y esta responsabilidad de la defensa del instituto es de todos, pero la mejor defensa que podemos hacer de nuestra institución es el profesor tiene que dar su mejor clase, tiene que hacer su mejor trabajo dentro del aula, el estudiante tiene que hacer un esfuerzo mayúsculo por ser mejor como estudiante, por aprender y saber cada vez más y a partir de eso enfrentar el futuro como tenga. Y si tenemos que defender esta institución a madrazo limpio, lo tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer con mucha inteligencia y lo tenemos que hacer con conocimientos, porque si no lo hacemos de esa forma, el futuro de los jóvenes
que es lo que nos estamos jugando, no tendrá futuro. Está bien.